Yo quisiera también, en nombre de todo el centro, agradecer a nuestro obispo don José, que nos abra siempre de par en par las puertas de su casa, donde mes tras mes podemos reunirnos en este aula Juan Pablo II. Se lo agradecemos de corazón, máxime cuando precisamente en esta tarde usted ha tenido a bien acompañarnos en la sesión que hoy nos congrega. Pues bien, todos pienso que estaremos de acuerdo, de algún u otro modo, en que este encuentro llega en un momento en que resulta obvia la crisis multimodal, si se me permite hablar así, que estamos sufriendo en Occidente. A nadie se le escapa. Una crisis política, una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis moral tan importante como la anterior y, desde luego, particularmente, una crisis de fe que mata no solo el cuerpo, sino también el alma. Sin embargo, qué oportuno que estos días se ha hablado mucho de cierto pasaje del discurso preparado por Benedicto XVI para el encuentro de la Vigilia de los Jóvenes en la JMJ de 2011 y que el hermano en el episcopado de don José Rico, Monseñor José Ignacio Munilla, ha traído a colación en sus redes sociales hace muy pocas horas. Y dice así ese brevísimo fragmento: no tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Menuda responsabilidad. Y la pregunta surge de inmediato: ¿estamos preparados para ello? Porque la impresión primera es que pareciera que los cristianos estamos recluidos en nuestro particular rincón del llanto, allí esperando a verlas venir. ¿Es este el desafío al que nos llaman los santos padres? ¿A quedarnos de lado? Pues no, desde luego que no. Pero ¿queda por tanto algún resquicio de esperanza entre nosotros, los cristianos, a partir del cual podamos sobrevivir en el más amplio sentido del término de esta crisis que nos aflige? Bien, para darnos algunas pistas al respecto, se encuentra esta tarde entre nosotros don Santiago Cantera Montenegro, monje benedictino y prior de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Él sabe que para nosotros es un honor tenerlo aquí en esta tarde, en esta diócesis de Asidonia Jerez, entre nosotros. El padre Santiago Cantera es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y, como sus hermanos, don Enrique y doña Margarita, se especializó en Historia medieval, llegando a ejercer la docencia en dicha materia en nuestra Universidad San Pablo CEU de Madrid. Precisamente, como su faceta de historiador es, en cierto modo, cercano a nuestra ciudad, porque ha tenido a su cargo una de las mejores biografías de nuestro mártir arcense jerezano, Antonio Mollelazo, cuya causa sigue en pie a pesar de las muchas dificultades que durante este camino se pueden llegar a encontrar. Pues, de no haberle llamado el Señor por el camino de la vocación, e ingreso en la orden benedictina, a buen seguro hoy sería el catedrático de Historia Medieval de nuestra Universidad San Pablo CEU de Madrid. Pero por suerte, y digo por suerte, le hemos ganado para el bien de nuestras almas y no solo para el de nuestras letras. De hecho, desde el año 2014 es, como decía, el prior de la abadía del Valle. Y además son múltiples sus intervenciones a favor de la verdad con mayúsculas. Entiéndanme, el padre Cantera es esa figura egregia del mundo católico español que, adivinando precisamente el tema de nuestro Congreso de Católicos y Vida Pública de este año, se ha posicionado en contra de la corrección política irracional y ha trabajado
y trabaja incansablemente para salvaguardar el honor de la Iglesia, en una situación en la que muchos, incluso algunos de los que no se esperaba, están de perfil. Este nuevo, Tomás Becket del siglo XXI, se puede decir que está rodando una nueva película histórica, que si bien ya no dirigida por Peter Glenville, pero auspiciadas, eso sí, por infinidad de almas comprometidas con Cristo, las generaciones futuras verán y apreciarán sin cesar como una obra colosal de responsabilidad para con Dios y para con la Iglesia. Es este el contexto en el que el padre Cantera se nos presenta esta noche, pues en su condición de historiador, de monje, de prior, de defensor ecclesia, tiene en su haber unas claves que a todos nos pueden resultar sumamente interesantes en nuestra vida de fe. Crisis y esperanza de la civilización occidental es el título de su conferencia. Pues bien, no cabe la menor duda de que en este momento de crisis la esperanza brilla con nombre propio: el cristianismo. Ya lo decía Chateaubriand en su famosa obra apologética, El genio del cristianismo, precisamente después de un gravísimo periodo de crisis como fue la Revolución Francesa, en que surge un nuevo renacimiento religioso. Y le cito, con permiso, literalmente: estamos convencidos de que el cristianismo triunfará de la terrible prueba que acaba de purificarle. Sus misterios dan la explicación del hombre y de la naturaleza. Sus obras se apoyan en sus preceptos. Su caridad, bajo mil formas, ha reemplazado a la crueldad de los antiguos. Nada hay perdido de sus pompas primitivas, el Valle sabe mucho de esto, y su culto satisface cada vez más al corazón y al pensamiento. A él se lo debemos todos, al cristianismo: letras, ciencia, agricultura y bellas artes. Él enlaza la moral con la religión y al hombre con Dios. Aun cuando se negaran al cristianismo sus pruebas sobrenaturales, permanecería en todo su esplendor la sublimidad de su moral, en la inmensidad de sus beneficios, en la hermosura de sus ceremonias, y podría, con tan brillantes datos, demostrarse evidentemente que es el culto más divino y puro que han profesado los hombres para el bien de la humanidad. Señoras y señores, queridos amigos, verdaderamente es un honor tener con nosotros en esta tarde en Jerez de la Frontera, en nuestra querida diócesis de Sidonia-Jerez, al padre Santiago Cantera Montenegro. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras de presentación llenas de cariño y afecto, y bueno, casi me pongo colorado por ese afecto mostrado y por palabras que realmente tampoco merezco, ¿no? Simplemente en algunas cosas que me ha tocado pues he actuado conforme a lo que he considerado que era mi deber, mi conciencia como católico y como prior de la abadía, y puesto ante Dios y a lo que ante Dios y la historia en ese momento creía que correspondía hacer. Muchas gracias por estas palabras de afecto, de verdad, y en esta presentación. Muchas gracias a don José, Monseñor Rico Pavés, a quien tengo un afecto profundo desde que nos conocimos ya hace algunos años, y nos impartió ejercicios espirituales en nuestra comunidad, demostrándonos su carácter cercano, afable, entrañable, y además su altura doctrinal y pastoral y espiritual. Y por eso les digo que de verdad creo que ha sido un regalo de Dios para esta diócesis, pues que haya sido nombrado el actual obispo de la misma.
Me vincula desde luego también a Jerez, bueno, el afecto a la Asociación Católica de Propagandistas, de la que fui miembro poquito tiempo antes de ser monje, y desde luego un agradecimiento también a doña Consuelo García por todas las gestiones que ha hecho para que pudiera venir aquí. Me vincula, digo, además a Jerez un afecto especial a la ciudad, como han señalado, por la figura de Antonio Molle. También conocí a don Sixto, que fue compañero suyo y conoció bien todo el tema de su martirio, y la vinculación a la Cartuja de Jerez, que fue parte de mi tesis doctoral sobre la orden de los cartujos en España en los siglos XV y XVI, y recuerdo con cariño aquellos cartujos que me atendieron don Pedro Moreno de la Cova, el prior, don Luis María León, el procurador, ahora uno en Corea, otro en Brasil, dando vida a nuevas cartujas. A don Gerardo Posada, también biógrafo de San Bruno, con quien me carteé, no lo conocí personalmente, y a varios amigos de estudios cartujanos, algunos de los cuales, como Juan Mayor, tengo aquí presentes. Y desde luego también a las hermanas de Belén, que me han acogido pues con toda caridad y hospitalidad, de signo cartujano y de signo de su propia congregación. Y que además pues fue una alegría saber que cuando marchaban los cartujos fueran precisamente ellas quienes les sucedieran, de tal manera que la presencia del espíritu de San Bruno continuase en la Cartuja y, como decíamos hoy al mediodía, en vez de convertirse en un hotel o en un museo civil, haya mantenido su carácter de monasterio, de vida monástica, su carácter sacro, que enriquece la vida de Jerez desde que don Álvaro Bertos de Valeto, en finales del siglo XV, trajera aquí a los hijos de San Bruno. El tema que hemos acordado es la crisis y la esperanza de la civilización occidental, en relación con un libro que había escrito hace algunos años y que se ha hecho ahora una nueva edición. Y en relación con lo que creo que es evidente, o se va haciendo cada vez más evidente, aunque no siempre se quiera ver, que es el hecho de la crisis real de nuestra civilización occidental. De hecho, en este mismo año, en estos años últimos, podemos haber constatado una serie de datos que han hecho evidente esta crisis. Quizá el más reciente, uno de los más recientes, haya sido la salida vergonzosa y vergonzante de Afganistán, que aunque desde los ámbitos políticos estadounidenses, españoles y otros se haya querido vender como una magnífica operación de evacuación, ciertamente en eso pues ha habido algunos aspectos admirables por parte de los militares y de algunos diplomáticos, pero ha sido una salida, casi una huida después de tantos años allí, que ha sido como, pues decir, lo que la muerte, el sacrificio de tantos militares occidentales allí y de otros países no ha valido para nada. Y incluso se han entregado las armas al enemigo, tal, etcétera. Bueno, pues todo esto ha habido autores en España, en Estados Unidos y en varios países de Occidente que han resaltado esto. Lo que refleja en realidad es la debilidad de Occidente. Estados Unidos y Europa están pasando a un segundo plano. Es una debilidad manifiesta ante la barbarie y ante nuevos poderes. Y ha sido un signo evidente de esta crisis de Occidente. Otro hecho, otro dato, es todo lo que ha supuesto la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria del COVID. Y los riesgos futuros para la economía occidental y para la economía mundial, pero sobre todo para la economía occidental, que se están ya manifestando a partir de aquí. Y como precisamente son nuevas economías emergentes que vienen ya pisando fuerte desde hace años, como es la economía china, pues hacen evidente que la economía occidental, la sociedad occidental, la civilización occidental se halla en un punto débil y delicado. Y quizá otro dato que también resalta
y que creo que es manifiesto, aunque muchas veces pues, no se quiera decir, pero es la ausencia de grandes líderes en Occidente, de figuras que realmente atraigan el predominio muchas veces de la mediocridad general, no solo en el ámbito de la política, sino en ámbitos también que tocan a diversos ámbitos de la sociedad, de la cultura, de la civilización. E incluso cuando alguna figura comienza a destacar más, pues muchas veces lo que se hace es tratar de hundirla, ¿no? La ausencia de grandes líderes en Occidente, la salida de Afganistán, la crisis económica y social y el futuro incierto que planea, con un golpazo que ha supuesto la pérdida de tantas certidumbres, de tantas seguridades y la ausencia de grandes líderes. Pero estos, que son signos evidentes que podemos ver en momentos muy recientes que se están viviendo ahora mismo, algunos de ellos, no debe hacernos perder de vista que responde a unos elementos mucho más profundos. Unos elementos más profundos de raíz moral y espiritual, de raíz cultural y a todo un proceso de larga duración que ha llevado a un punto de llegada álgido y en el que se ha hecho de manera manifiesta, evidente, esta crisis occidental, que es una crisis fundamentalmente, creo yo, que nace del campo del pensamiento, del campo de la moral, del campo del espíritu, del campo de la cultura y que afecta, por supuesto, consecuentemente a todo el aspecto político, económico y social. Y para comprenderlo, estas raíces, cómo se ha ido produciendo este proceso de larga duración, considero que es necesario acercarse al ser de Europa, de la civilización occidental, al ser de lo que ha sido la cristiandad occidental fundamentalmente, y a su proceso de formación y a lo que la ha caracterizado y cómo todo ese edificio se fue viniendo abajo desde tiempo atrás. Por eso creo que es importante, en primer lugar, acercarnos a cómo se produjo o a lo que fue la formación de la civilización occidental. Es un proceso que nace de la antigüedad clásica y que se desarrolla en la Edad Media cristiana, con el hundimiento del mundo antiguo, grecorromano, con el hundimiento del Imperio Romano, el desarrollo de los reinos germánicos y eslavos en Europa y la creación de un nuevo mundo que va a dar lugar al nacimiento de esa cultura occidental. De tal manera que se fundieron 4 elementos. Podemos decir que la civilización occidental es fundamentalmente el resultado de la fusión de 4 elementos. Por una parte, el legado clásico grecorromano que decimos, ¿no? El helenismo, con elementos tales como el valor, la consideración del hombre, de la razón, del arte, el canon de la belleza, el desarrollo de toda una serie de cualidades del ser humano, el nacimiento de la filosofía occidental, el nacimiento de las primeras formas del pensamiento político y del desarrollo político occidental, que han impreso todos estos elementos, unos elementos configuradores de la cultura y de la civilización occidentales a lo largo de los siglos, e incluso a nivel mundial. El helenismo y junto con él el romanismo, podemos decir, los elementos que aportó Roma, el derecho, el sentido de la ley, el sentido de la norma, de la regla, el valor de la ciudad, el valor del ciudadano, el valor del orden, de la autoridad, toda una serie de elementos que, unidos a aquellos que había aportado la Grecia clásica, configuran todo ese legado clásico. El tercer elemento sería el aporte de los pueblos bárbaros, germanos, por una parte, en Occidente fundamentalmente, eslavos, más tarde en el este, y algunos otros como los húngaros o magiares, los fineses, que dan también un carácter a aquellas zonas donde se asientan. Los elementos que aportan fundamentalmente son muchas veces elementos de lealtad, del valor del grupo, de la comunidad, de la lealtad al jefe,
En un mundo que decae, el mundo grecorromano, estos pueblos bárbaros dan una nueva vitalidad a ese mundo que está cayéndose. Y el elemento fundamental, el factor esencial que va a ser el aliento espiritual, el aliento vital que haga posible la síntesis de todos estos elementos, va a ser el cristianismo, la fe cristiana, en el oriente y el occidente europeos. El cristianismo va a ser ese espíritu, ese aliento vital que sea capaz de mantener y conservar todo lo mejor del legado greco-romano, del legado clásico, de fundirlo con el aporte de los pueblos bárbaros que llegan, a los cuales pacifica y cristianiza. Una vez que los cristianiza, al mismo tiempo los pacifica y los introduce en el mundo de la civilización. Y de esta manera nace así lo que podemos considerar la cristiandad medieval. Una nueva civilización, un nuevo marco cultural. Aquí, como monje, por supuesto, tengo que barrer hacia casa, y el papel del monacato, debo decir que fue esencial en estos siglos de configuración de la civilización occidental. Tanto el monacato benedictino, en amplitud, refiriéndome también a lo que han sido las reformas dentro de la familia benedictina, como también los cistercienses, por ejemplo, que trajeron grandes aportaciones al terreno de la agricultura, del mundo de la hidráulica, de la ganadería. El monacato celta irlandés, también con labores importantes de evangelización y de desarrollo cultural, no solo en las Islas Británicas, sino también en el continente, con figuras como San Columbano. Y el monacato bizantino eslavo, que desarrolla en el este de Europa, sobre todo en zonas como Rusia, una labor de cristianización y civilización, de mantenimiento y promoción de la cultura, de desarrollo económico y social en el entorno de los monasterios, semejante al que los monasterios benedictinos llevan a cabo en Occidente. Muchos de ellos, de los monjes benedictinos, celtas, irlandeses y bizantinos y eslavos, van a ser monjes evangelizadores además, y muchos de los pueblos europeos se van a incorporar al cristianismo y a la civilización occidental a través de estos evangelizadores como San Columbano, ya citado, o San Bonifacio, el apóstol de Alemania, o los santos hermanos Cirilo y Metodio entre los eslavos. Es así, como decimos, como nace la cristiandad, el concepto de la Christianitas, fundamental en la Edad Media, que se viene a identificar entonces con Europa, desde época de Carlomagno fundamentalmente, y nacen al mismo tiempo las naciones europeas, orientales y occidentales. Por lo tanto, podemos decir que nace ese marco cultural y de civilización que es la Europa medieval, que es el germen de la civilización occidental y que es en aquel momento el ámbito mayor de la cristiandad. En esos dos pulmones de Europa que diría Juan Pablo II, que dan vida a Europa, el Oriente y el Occidente cristianos. Europa respira con dos pulmones, Oriente y Occidente, los dos cristianos. Y a partir del finales del siglo XV y en el XVI, sobre todo, a partir de finales del XV y del XVI, este ámbito de cristiandad, como diría Camoens, que hacían los hispanos, entre los cuales incluía a los portugueses, se dedican a hacer cristiandades, es decir, a extender la cristiandad y configurar nuevas cristiandades en otras partes del mundo. Es así como se difunden las Españas de aquí, se difunden a las Españas de ultramar, y cómo se van integrando en la cristiandad nuevos ámbitos de territorios, de culturas mestizas, de lo hispánico y de lo indio, y paralelamente al momento en que se produce la quiebra de la vieja cristiandad europea, van naciendo nuevas cristiandades y nace como una especie de Christianitas minor en todos estos territorios de la monarquía católica hispánica fundamentalmente. Creo que podemos señalar 4 factores o puntos clave
de lo que podemos decir que es el mensaje de esta Europa cristiana. El primero de ellos sería la centralidad de Dios, la centralidad de Dios. Y Cristo como el eje de la historia, como el Salvador universal de todos los hombres. El hombre medieval es un hombre que tiene clara la centralidad de Dios. Si Dios es el creador y ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo, realmente al hombre se le puede comprender desde Dios y el hombre tiene que apuntar hacia Dios. Esto lleva de la mano, por lo tanto, un segundo elemento, que es una visión trascendente de la vida. Una visión trascendente de la vida, del mundo, de la historia, que procede todo de ese Dios creador y que apunta hacia la segunda venida y el triunfo definitivo de Cristo. Cristo es el eje de la historia. El hombre apunta hacia la meta de la eternidad. Y un tercer elemento, unido a ambos, que es el valor del hombre, heredando del legado de la antigua Grecia y de la antigua Roma y heredando del legado bíblico ese aprecio por el hombre. Es en el ámbito de la cristiandad donde nace el concepto de persona. El hombre bebe de su imagen y semejanza de Dios su propia dignidad. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, herido por el pecado original, pero abierto a la acción restauradora de esa imagen y semejanza por la gracia que Cristo nos ha alcanzado y que se nos otorga por el Espíritu Santo, el hombre tiene un valor especial, un valor supremo en el corazón de Dios, un valor que le hace ser superior a los animales. Y todo esto también unido a un cuarto elemento o punto clave de este mensaje de la cristiandad medieval europea, que es el origen y la composición natural de la sociedad. A diferencia de lo que va a ser luego muchos autores del pensamiento de la modernidad, como Rousseau, el hombre es un ser social por naturaleza, no es un ser individualista, no es un ser que compone la sociedad por simple interés, sino que es un zoon politikon, como decía Aristóteles, es un animal político, un animal social, porque es algo del sentido común y que esto se ha compartido generalmente con otros pensamientos, otras civilizaciones, como es el de Confucio en China también, porque es de ley natural, es de derecho natural. Y ese origen y composición natural de la sociedad se manifiesta en que la sociedad se articula también en unos cuerpos intermedios entre el poder que la articula desde arriba, que la ordena desde arriba, y el hombre en cuanto ser individual. Cuerpos naturales que reflejan la familia, los gremios y asociaciones profesionales, una composición orgánica de la sociedad. Bueno, pues estos elementos, la centralidad de Dios, la visión trascendente de la vida, el valor del hombre y el origen y la composición natural de la sociedad, van a ir poniéndose en duda, van a ir entrando en quiebra a lo largo de los siglos de la modernidad, pero con unos precedentes que ya se desarrollan en ocasiones en algunos pensadores medievales, como puede ser el propio Pedro Abelardo o posteriormente Guillermo de Ockham, Wycliffe y otros pensadores que van a llevar a el desarrollo de elementos filosóficos o religiosos propios de los siglos de la modernidad. Y se desarrolla ese proceso de crisis de la cristiandad, de la civilización cristiana, sobre todo en el ámbito occidental, pero que va a afectar también al oriente europeo quizá más tardíamente. Podemos señalar una serie de rupturas o quiebras en la cristiandad europea. La más llamativa, y que desde luego produce una ruptura política y en el ámbito de la unidad cristiana, en el ámbito de la unidad de la Iglesia, es desde luego la Reforma protestante. La Reforma protestante, además con la aplicación del principio de cada eius regio, eius religio, va a traer también en la paz de Westfalia la quiebra práctica de lo que había sido la cristiandad de los siglos anteriores. Pero se produce también una ruptura en el pensamiento filosófico,
del realismo clásico y cristiano, que considera la realidad objetiva de las cosas y la verdad como un ser objetivo, como una realidad objetiva, se va a ir evolucionando hacia diversas formas de subjetivismo en la filosofía, con algunos precedentes, como decía ya, entre algunos de los filósofos y pensadores medievales. Pero esto se produce sobre todo a partir del siglo XVI. Se produce también una ruptura en la visión de la vida en relación con este pensamiento filosófico. De la trascendencia del hombre se va a ir pasando a una tendencia a un inmanentismo terreno, a la inmanencia del hombre, a que todo finaliza en este mundo. También se produce una ruptura en la moral, de esa moral objetiva, de esa afirmación de una ley natural que pensadores como el padre Vitoria y la Escuela de Salamanca van a seguir afirmando y desarrollando en amplitud. Buena parte de la escolástica, de la segunda escolástica española, se va a pasar, en cambio, en otros ámbitos, a una ética subjetiva, autónoma, como afirmará Kant, o del Estado, a la razón de Estado. Y esto se manifiesta también en una ruptura en el pensamiento político y en la aplicación de la política. De las formas de monarquía o de otras formas políticas clásicas, moderadas, limitadas, se va a ir evolucionando hacia el Estado absoluto, hacia los diversos totalitarismos. También el totalitarismo liberal, que pese a su forma democrática, contiene muchos elementos en ocasiones de totalitarismo, como el propio Rousseau manifiesta, uno de los padres del liberalismo, manifiesta en el Contrato Social. Nos encontramos aquí con el pensamiento de Maquiavelo, de Spinoza, de Hobbes, con el Leviatán, con el superestado y la concepción negativa del hombre, de origen protestante. El hombre es un lobo para el hombre. De Calvino, en sus aplicaciones políticas en la ciudad de Ginebra, que establece un totalitarismo de signo teocrático. De Bodino, en Francia, o de Hegel, que va a ser el origen de todas las formas totalitarias modernas, liberales, nacionalistas o comunistas. Y la ruptura violenta definitiva podemos decir que se manifiesta en primer lugar en la Revolución Francesa de 1789, donde además dentro de ella se produce el primer gran genocidio de la historia promovido, como va a ser el genocidio de la Vendée. Las revoluciones liberales del siglo XIX, que beben de esta Revolución Francesa, las revoluciones después de cuño marxista, fundamentalmente de tipo socialista y comunista, y de las cuales la Revolución Soviética de 1917 va a ser la primera de gran magnitud y a partir de la cual se van a extender otras. Luego, la otra grande, desde luego, será la Revolución China de 1949, o las revoluciones que podríamos llamar, con ciertos matices, de tipo fascista, fundamentalmente la fascista italiana, o sobre todo la nacionalsocialista alemana, que habría que matizar porque no propiamente el término fascista se podría aplicar en plenitud. Pero bueno, por hacer una consideración laxa. Todo esto, todo este proceso llevó a lo que Juan Pablo II dijo acerca del comunismo, que había sido una trágica utopía, aquello que ya papas anteriores definieron como intrínsecamente perverso, se manifestó en una trágica utopía, que no solo fue la del comunismo, quizá ha sido la más manifiesta, han sido también la nazi, han sido también el camino hacia las guerras mundiales, ha sido el desarrollo de la bomba atómica, etc. Las trágicas utopías que han culminado en el siglo XX. Estas trágicas utopías han llevado a una sensación de fracaso. Las dos guerras mundiales, los campos de concentración, el problema, el hambre del mundo, el problema del tercer mundo, han ido llevando a una desilusión hacia todas esas metas que se propuso la modernidad y de esa confianza absoluta en el poder autónomo del hombre para construir un paraíso terreno, sin Dios, desde luego, se ha ido
perdiendo esa confianza en el hombre, en el progreso, el sinsentido de la vida. Es así como de ese fracaso de la modernidad se ha ido llegando al desarrollo de la posmodernidad, que en el fondo es una fase evolutiva, es una nueva fase y un nuevo desarrollo de la modernidad, porque está en su misma línea de inmanencia y de terrenalidad. ¿A qué lleva todo esto? Hay ese sinsentido de la vida, bueno, pues se ha manifestado, por ejemplo, en el existencialismo de Sartre y Camus, fundamentalmente en el existencialismo francés, en la náusea, el absurdo, el sinsentido de la vida, que ha llevado incluso a los suicidios, a la búsqueda de nuevas experiencias espirituales, sobre todo pues hoy día más recientemente con la New Age, previamente con toda la tendencia hacia las formas esotéricas o hacia el exotismo de las formas orientales, un poco semejante a lo que sucedió en la época de crisis del Imperio Romano, cuando se desarrollaron los cultos mistéricos provenientes del Oriente, Próximo Oriente o de Grecia, entre diversos ámbitos del mundo romano. Todo esto ha ido llevando a una sociedad débil y a eso que podemos llamar, que se ha llamado el pensamiento débil. Una sociedad débil que se manifiesta, por una parte, por la ruptura del equilibrio interior del hombre, del equilibrio entre el cuerpo y el alma y de la relación con lo trascendente. El hombre ha perdido su equilibrio interior porque ha perdido el equilibrio en su relación con la trascendencia, con Dios. Se ha reafirmado y se ha afianzado así los efectos del pecado original. La ruptura también del núcleo vital y social, que es el matrimonio y la familia, con el divorcismo, la inestabilidad, el desarraigo que esto produce para los hijos, problemas que todos conocemos cuando nos hemos dedicado en el ámbito de la enseñanza. Ese núcleo vital, social, fundamental, que es la familia, que nace del matrimonio entre un hombre y una mujer, ha entrado en una fase de ruptura y quiebra en el mundo occidental. Otro elemento que refleja esta sociedad débil es el desprecio por la vida del hombre, la promoción del aborto, de la eutanasia, de la manipulación genética. Son formas que manifiestan el desprecio por el valor fundamental de la vida del ser humano, cuando hoy día se valora más incluso la vida de un animal irracional que la del ser humano. La negación de la naturaleza social del hombre, desde el pensamiento de Rousseau, de un modo especial, y previamente ya desde otras de esas formas que decimos de subjetivismo filosófico y político, y que se manifiesta en las formas de individualismo o en ocasiones, en aparente signo contrario, en el desarrollo de nuevos colectivismos. La negación a la que estamos llegando de la propia naturaleza del hombre, de la propia naturaleza del ser humano y del orden natural no solo de la sociedad, sino de aquello que está impreso en la naturaleza, como es la distinción complementaria del hombre y de la mujer, del varón y de la mujer, de lo masculino y de lo femenino, la negación de ambos elementos por medio de la ideología de género, que es una ruptura del sentido común, porque está impreso en la naturaleza del hombre, en la ley natural, y se ha manifestado en todas las culturas y civilizaciones del mundo, en todas las religiones del mundo, se afirma la existencia del hombre y la mujer, afirmación esencial que nos encontramos al inicio del Génesis. Hombre y mujer los creó. Pues esto, que es tan evidente, hoy se pone en duda. Y cualquiera que además se atreva a afirmar que existe el hombre y que existe la mujer, biológica y psicológicamente, pues hoy se arriesga a ser penado. Supone una ruptura del orden natural dado por Dios a la creación. Esto lo han afirmado así tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco. La ideología de género, la teoría del gender, en términos británicos, supone la negación del orden
de la creación, la negación de Dios creador y la negación de la propia naturaleza del ser humano. Pues a este punto estamos llegando. Y esto, en su origen último, es diabólico. Es diabólico. Así lo han manifestado también los dos papas. Esta sociedad débil se manifiesta también en la desilusión ante la vida. Como decíamos, en ese existencialismo francés se le da una forma filosófica, se le da una estructura filosófica, pero tiene también toda una serie de derivados prácticos. La soledad en que viven inmersas tantas personas, el sentimiento de soledad, el sentimiento del sinsentido de la vida, el aumento de los suicidios. Precisamente en estos días en España se estaba dando la noticia, porque normalmente el tema de los suicidios es algo que hay un pacto de silencio, lógico, en parte en el mundo periodístico, aunque en el mundo periodístico ya no existe ningún pacto ético ni ninguna norma ética, salvo en algunos en periodistas aislados, ¿no? Y en algunos y otros medios, pero esto se ha perdido desde luego en España. Pero normalmente habría un pacto de silencio porque produce el efecto, hay un efecto dominó con el tema del suicidio, y a veces el dar noticias de suicidios a una persona que está planteándoselo le lleva a hacerlo también. Bueno, pues estos días precisamente han salido los datos del aumento de suicidios en España, que es algo propio de las sociedades occidentales más desarrolladas, como ha sido muchas veces las sociedades nórdicas, con mayor bienestar de vida, pero mayor vacío del sentido de la vida. Esto es una realidad también en España, entre jóvenes y no solo entre jóvenes. Se manifiesta esta sociedad débil en la aspiración a nuevas utopías, que en realidad se convierten una vez más en distopías, como muy bien se manifiestan en casos como la de 1984 de George Orwell. Una de estas nuevas utopías o distopías, además de la ideología de género, y muy reciente y en boga hoy día y que va avanzando cada vez más, es el transhumanismo, sobre el que Benedicto XVI ya dio notables avisos. Es una nueva negación del ser natural del hombre, es querer un hombre perfecto, un ciberhombre, un hombre robotizado, un hombre que deja de ser hombre, más allá del hombre, pero que deja de ser hombre y que aspira a una inmortalidad que en esta vida es imposible de alcanzar, y que busca en el fondo, una vez más, la inmanencia, el terrenalismo, todo lo apegado a este mundo. Y otro elemento que caracteriza también esta sociedad débil y este pensamiento débil que estamos alcanzando y que se impone es el globalismo. El globalismo como forma de negación de las identidades patrias y de las identidades culturales propias, de las tradiciones particulares, y que lleva al desarraigo del hombre respecto de su tierra, respecto de su patria, respecto de su tradición, respecto de su historia, respecto de su vida natural. También el megaurbanismo va de la mano de esto, inevitablemente y a veces sin quererlo, porque el megaurbanismo, podemos decir, el hombre absolutamente urbanizado de hoy, se desarraiga de lo natural, se desarraiga del campo, se desarraiga de sus antepasados, se desarraiga de la realidad del contacto con la naturaleza vegetal y animal. Todo este globalismo se manifiesta hoy día en la Agenda 2030 y en la Agenda 2050, que es el paso al que se aspira y que se nos presentan los términos bonitos, que algunos los tienen y pueden ser asumibles efectivamente, pero se nos suele ocultar, y a veces a los católicos se nos está pasando por alto, que en esa Agenda 2030 van elementos que son inasumibles absolutamente por un católico, por cualquier cristiano, como son los referentes al aborto o a la ideología de género. Este megaurbanismo, este hombre urbano en exceso, sin raíces naturales, sin arraigo en la naturaleza auténtica, también se está manifestando en el animalismo
contemporáneo en el veganismo, pues en esa ley de bienestar animal, que olvidan quizá que fueron los nazis los primeros animalistas del siglo XX, los primeros que dieron las primeras leyes de protección y bienestar animal, porque consideraban, porque partían de un neopaganismo naturalista germánico. Fueron los nazis los que dieron estas primeras leyes que hoy parecen lo más avanzado y que desde luego este tipo de leyes nacen de aquellos que desconocen la naturaleza, porque no han vivido en ella, porque no han vivido en el campo, porque no saben lo que es un animal, porque no saben lo que es la ganadería, porque no saben lo que es la agricultura y porque no saben lo que es la caza, que son las que de verdad han protegido la naturaleza a lo largo de la historia. Al final todo esto, pues, tiene que producir y producirá y se está produciendo seguramente una serie de estallidos de toda esta situación que se revela como insostenible. Y un elemento añadido de toda esta crisis, me voy alargando ya un poco de más, pero ya voy camino de concluir, es un elemento añadido que se ha dado en muchas crisis de civilización y desde luego se da en la nuestra hoy día, y podemos encontrar el paralelo con la crisis del mundo romano, son las avalanchas migratorias. No obstante, debiendo establecer unos paralelos y unas diferencias con lo que sucedió en la caída del Imperio Romano y lo que está sucediendo hoy en Europa. En el Imperio Romano, como referíamos antes, penetraron en el mundo romano y después también en la Europa oriental pueblos bárbaros, germanos o eslavos, que acabaron siendo incorporados al mundo de la civilización clásica en virtud del cristianismo. Se crearon, se pacificaron sus pueblos, se les dio un aire civilizador y nació una nueva cultura y una nueva civilización, sobre todo porque asumieron el cristianismo. Y hubo una fusión de lo greco-romano con lo eslavo y lo germánico. Hoy día, en cambio, en esta avalancha migratoria hay, sobre todo dentro de ella, un elemento que no se integra, no se ha integrado nunca en otras sociedades, que es el elemento islámico. Y en este momento, uno de los aspectos que más pueden preocupar en Europa es una progresiva islamización del mundo europeo, por lo menos a nivel demográfico, y que se manifestará después también en elementos culturales. Muchas veces la tendencia a las puertas abiertas lo que acaba trayendo es no una integración, no una incorporación y no una mezcla cultural y racial, sino que finalmente aquella sociedad más fuerte, aquella cultura que es más fuerte, se acaba imponiendo sobre lo otro. Y hoy nuestra cultura, frente a todas las apariencias, es una cultura en crisis, porque, como decía Christopher Dawson, filósofo británico de la cultura, como señalaba él, la fuerza de una cultura, la fuerza de una civilización está en su religión. El momento en que Europa ha renegado de su cristianismo está, como lo estamos viendo, en una situación de debilidad y de crisis, mientras que el Islam, que se mantiene firme este mundo religioso, en su religión islámica, precisamente la civilización islámica, está en auge. No obstante, podemos decir que a beneficio de Europa, el mundo islámico cuenta, como sabemos, con muchas rupturas internas y falta de unidad. Esto era algo que ya Ángel Ganivet en el siglo XIX, cuando el mundo islámico no era una amenaza para el Occidente y de hecho el mismo Imperio Otomano no tenía la fuerza que había tenido en tiempos pasados, ya lo veía y decía que esto era algo que salvaba al mundo occidental la ruptura interna que muchas veces se produce en el mundo islámico. Dentro de la propia Iglesia Católica, y como en la sociedad en general, podemos decir también encontramos elementos de crisis
que en un mundo en el que necesitamos esperanza, muchas veces nos pueden aumentar también esa desesperación en lo humano. Podemos señalar también, diagnosticar, que ha existido y existe una pérdida del sentido de lo sagrado, que se manifiesta claramente muchas veces en la liturgia, que se ha hecho una liturgia secularizada, que ha perdido su carácter de misterio, su carácter sacrificial, su carácter de relación trascendente del hombre con Dios, de que la liturgia sea como conciben los cristianos orientales el cielo en la tierra, para hacer unas reuniones asamblearias de amiguetes que están en fiesta y que se celebra, como decía Benedicto XVI, muchas veces una asamblea que se celebra a sí misma, en vez de mirar hacia lo trascendente. Unido a esto, y en la sociedad en general, se produce una pérdida de la conciencia de pecado, algo que han ido señalando los papas del siglo XX, de modo especial Juan Pablo II incidía mucho en ello. La secularización, el riesgo que tenemos muchas veces de secularizar el mensaje de salvación de Cristo para ofrecer en cambio un mensaje adaptado al lenguaje del mundo de hoy, del globalismo, de la ecosostenibilidad, de un pacifismo barato, de un sincretismo religioso, neonóstico. Tenemos el riesgo en la Iglesia Católica de querer agradar al mundo de hoy y querer llegar al mundo de hoy acogiendo valores del mundo de hoy que no son fácilmente cristianizables. La crisis sanitaria y económico-social del COVID podemos decir que debió ser una ocasión para la reflexión profunda, para la meditación profunda, para un aldabonazo para la conciencia de cada persona y de las sociedades en general. Pero lamentablemente muchas veces se ha aprovechado poco. En vez de plantearse el sentido trascendente de la vida y de la muerte, en vez de plantearnos lo que es el hombre y hacia dónde apunta el hombre, y el porqué de la enfermedad, el porqué de la muerte y por lo tanto el porqué de la vida y cómo plantearnos la vida para afrontar una buena muerte, nos hemos ceñido únicamente, e incluso dentro de la Iglesia muchas veces, a normas sanitarias, a una preocupación higiénica, y hemos olvidado lo fundamental. Sin que quite, evidentemente, que debamos atender ciertas facetas sanitarias, pero hemos olvidado lo esencial. Y muchas veces hay iglesias que se han convertido en autopistas donde las flechas señalan por dónde se entra, por dónde se sale, todo son normas higiénicas, pero se olvida de recordar, entre otras cosas, pues las normas espirituales para la adecuada comunión, como el hecho de estar en gracia de Dios, sin pecado mortal. Pero frente a este panorama de desesperación, vamos a señalar algunos elementos, aunque sea brevemente, de esperanza, porque si no, pues nos hundimos. Evidentemente, a un nivel humano, muchas veces no cabe más que la desesperación, pero el cristiano no puede caer en ella. Y Europa y la civilización occidental de cuño cristiano tienen esperanza pese a esta crisis profunda que padecen. El cristianismo es una religión de esperanza, es la religión de la esperanza. Y de hecho la esperanza es una de las 3 virtudes teologales, una virtud sobrenatural, infusa, que viene de Dios y que hacia Dios apunta. Es la esperanza sobrenatural que nos habla de la vida eterna, que da al hombre la esperanza para la vida eterna, para poder gozar de Dios y de la felicidad perpetua con Él. Y que a partir de ahí también infunde al hombre esperanza para la vida presente, para la vida terrenal, para poder mejorar él mismo en sus virtudes y poder esforzarse también en construir también una sociedad mejor dentro de los límites que esto siempre tiene, porque estamos heridos por el pecado original. La esperanza también cristiana se manifiesta en la visión cristiana de la historia. San Agustín y otros padres de la Iglesia posteriores que configuraron una
primera filosofía o teología cristiana de la historia, señalaron dos elementos esenciales que se dan a lo largo de la historia y que son el libre albedrío humano que Dios nos ha dado y que nos lleva a lo mejor y a lo peor en el desarrollo humano, pero también la providencia divina que, respetando este libre albedrío, muchas veces nos saca del atolladero y sabe sacar bien del mal y encauzarnos de nuevo por el buen camino. Y la providencia no nos abandona. Esta es la enseñanza que San Agustín ofreció, por ejemplo, a los hombres de su tiempo ante el saqueo de los godos de Alarico en el año 410, cuando escribió a partir de ahí su gran tratado La ciudad de Dios, de Civitate Dei. La providencia divina permite el mal, no lo desea, pero lo permite, y saca bien del mal, y encamina al hombre hacia el bien de Dios. Y la providencia no nos abandona y no abandona a su Iglesia. El Espíritu Santo actúa en el hombre individual, en el hombre personal y en la historia. Y el triunfo final será siempre de Cristo. Al final, la segunda venida de Jesucristo hará que su triunfo final sea siempre de Él. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey, Jesucristo Rey del universo. Bueno, pues su reinado definitivo será, desde luego, a partir de su parusía, de su segunda venida. Debo decir, como comentaba hoy en la comida con el señor obispo y con algunos de los miembros de la CDP, que cuando escribí este libro que les comentaba, reconozco que veía algunos elementos más de esperanza que hoy día, a nivel humano. Y como que han vuelto nuevos tiempos de crisis, incluso pues dentro de nosotros, de los católicos, ha aumentado quizá la confusión. Hay una confusión reinante muchas veces, una desorientación, pero sigue habiendo signos de esperanza en la Iglesia y en el mundo y en el Occidente. Por darles algunos de estos signos para concluir, que creo que podemos valorar. Uno es, para mí personalmente, es una mirada que podemos y creo que debemos echar hacia la Europa oriental. Hacia la Europa oriental de hoy, hacia países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, lo que se llama el eje de Visegrado, o Rusia. No me refiero tanto a elementos políticos como a elementos de estas sociedades que a veces evidentemente se manifiestan también en lo político. Y dejando a un lado elementos inquietantes y de choques, incluso entre algunos de estos países, por políticas exteriores, incluso enfrentadas por elementos políticos. Y no todo Oriente, porque podemos afirmar que Rumanía, por ejemplo, vive un proceso de secularización y descristianización creciente y fomentado desde poderes políticos y mediáticos semejante al que hemos ido viviendo en España o al que también ha ido viviendo Irlanda, una sociedad tradicionalmente muy religiosa, profundamente católica, la isla de los santos, como se le denominaba, que sin embargo hoy está desconocida y cada vez más. Pero podemos encontrar elementos de esperanza desde la sociedad polaca, una sociedad que, aunque también va perdiendo mucho, se mantiene con unas profundas convicciones religiosas, herencia en gran medida de Juan Pablo II, herencia de su resistencia frente al nazismo y el comunismo y del sufrimiento del Calvario de Polonia, herencia de figuras como el padre Popieluszko o San Maximiliano Kolbe, de grandes santos como Santa Faustina, con el mensaje que recibió de la misericordia divina, que es un mensaje de esperanza para tiempos duros y de crisis y de dificultades, y que San Juan Pablo II, precisamente, quiso infundir la esperanza en la misericordia divina ante los avatares del mundo de hoy. La sociedad húngara, una sociedad que está viendo crecer su natalidad, porque está viendo también aumentar de nuevo su sentimiento religioso, sus convicciones religiosas y el reconocimiento en su constitución de lo que es la tradición cristiana de Europa.
San Esteban pacificó al pueblo magiar y se convirtió así en un centro cristiano profundo dentro de Centro Europa. Y así lo han resaltado recientemente. Hungría ha resistido muchas veces avatares venidos del exterior desde la fe cristiana y hoy mismo lo ofrece también frente a la ideología de género. El mundo ruso también. El mundo ruso, acabo de venir de Rusia. En estos tres ámbitos, Polonia, Hungría, Rusia, muchas veces lo que tenemos una imagen negativa que se nos transmite desde los medios de comunicación occidentales, y cuando uno visita estos países se encuentra algo absolutamente distinto. Se encuentra un desarrollo económico-social y una afirmación de su tradición cristiana y patria. La sociedad rusa, que he visto, ha sido una sociedad que ha vuelto a sus profundas raíces religiosas después de 70 años de ateísmo impuesto. Una sociedad que ve crecer los monasterios con cientos de monjes, una sociedad que vuelve al culto, que quiere restaurar las iglesias que fueron arrasadas, las cruces que fueron derribadas, esto me suena. Bueno, una Rusia que el mensaje de Fátima, de la Virgen Santísima de Fátima, nos habla también del puesto que tiene en momentos actuales y del futuro, o incluso en un místico ruso, Silván el Atonitas, santo para los ortodoxos, que habla también de este papel de Rusia como luz también en momentos de dificultad. Ex oriente lux, se suele decir, y sigue habiendo allí vocaciones en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, cuando en Occidente muchas veces se hunden, en estos países sigue habiendo. Y un elemento más, y termino ya, son las resistencias que en Hispanoamérica, en el mundo hispánico, se siguen ofreciendo ante la acometida de esta agenda globalista. Pese a los intentos machacones, insistentes, de imponer esta agenda globalista, de imponer el aborto, la ideología de género en muchos países de Hispanoamérica, pese a toda la agenda que también por su parte tiene el llamado Foro de San Paulo, en Hispanoamérica sigue habiendo la resistencia, no ya de poderes políticos, sino de la sociedad que sale a la calle y que se niega a que se le impongan estas medidas que son ajenas a su tradición cristiana y al sentido común en muchos de los países de Hispanoamérica. Pese a la imposición, sigue habiendo mucha resistencia y esto es un signo de esperanza. Y la Virgen de Guadalupe, desde luego, patrona de México y emperatriz de las Américas, tiene aquí también su papel. Finalmente, creo que ante todo, estos son algunos signos de esperanza que quisiera resaltar, ¿no? Pero un poco a un nivel humano. Pero sobre todo nuestra esperanza, como decía, debe ser una esperanza sobrenatural. Y debemos poner nuestra esperanza fundamentalmente también en la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Merced, patrona de Jerez. La Virgen Santísima, la Virgen de la Merced, que no abandona jamás a sus hijos. Ella nos atraerá la luz y la fuerza, aun cuando humanamente tal vez no veamos ni un atisbo de esperanza, porque ella fue la que al pie de la cruz y en los momentos del sepulcro, ella mantuvo la fe y la esperanza de la Iglesia. Cuando los apóstoles entraron en la desesperación y todos los discípulos habían perdido la esperanza, no veían ya el sentido, estaban estupefactos ante la muerte de Cristo, María confiaba en la resurrección de Cristo. Ella mantenía la fe y la esperanza de la Iglesia y por lo tanto María ha de ser también la mujer de la esperanza para nosotros.